qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y fue grande la ruina. A ver si fue grande la ruina. Fue grande la ruina. Fue grande la ruina. Ok, hoy te quiero decir, dirás, ¿qué hace este sangrón? Bueno, ok, mira, al hablar de cimientos yo te explicaba que implica muchas veces trabajar con tierra y a muchos no les gusta. No te gusta cuando en tu casa están haciendo algún cuarto, alguna reparación y hay una de tierra por todos lados y aparece, ¿va? Pero hay beneficios al hacer ese tipo de trabajos. Son incómodos, son molestos, pero al final cuando el trabajo se ha realizado, disfrutarás de algo más, de una habitación, de un cuarto, a lo mejor de ver el piso arregladito, de muchos beneficios. En algún lugar donde yo trabajé, se llamaba CPW, era de Nestlé, donde hacen el cereal, y eran por niveles, y siempre nos pedían que usáramos casco, y en alguna ocasión un muchacho dijo, ¡ay, qué payasada! ¿Sabes? Tenían en una vitrina a la entrada, decía, la seguridad es primero, y había un casco de los de aluminio, pero tenía encajada una llave que se le había caído a una persona de un segundo piso, y se había encajado en el casco, y ahí lo dejaron como le salvó la vida. Se llevó un buen golpe, pero le salvó la vida. Yo te quiero decir que muchas veces al trabajar en las cosas necesitamos ciertas protecciones. Aquí habla de los cimientos, y ya te expliqué la vez pasada que es tan indispensable levantar muy buenos cimientos o hacer buenos cimientos para lo que has de querer. Y dependerá de tu ambición por querer hacer las cosas. Si quieres hacer una casa de un piso, pues harás unos cimientos para un piso. Pero si quieres una edificación de 3, 4, 5 pisos, harás cimientos para 3, 4, 5 pisos. Me ha tocado ver grandes edificios y hacen cimientos increíbles. En la misma proporción que te avientas la cantidad de pisos, creo que tienen que hacer lo mismo hacia abajo. Entonces, depende de la ambición de tu proyecto de vida. Hoy quiero relacionar esto y me faltó aterrizar el domingo pasado esa enseñanza, precisamente en sacarle el provecho, el mayor provecho. Hablamos de los cimientos, hablamos de que es necesario y de que cada vez que uno se esfuerza en trabajar, que crees que ya acabaste, dice, ¿quieres más cimientos? Pues hay que seguir trabajando y trabajando, y cuando creas que hay que seguir trabajando y trabajando. Cada una de estas cosas representa algo que para nosotros puede ser seguridades. El cimiento en nuestras vidas viene de acuerdo a cómo queremos que nuestra vida sea protegida o bendecida. Si yo me pongo esto en mi diario vivir, aparte de los dos cimientos, dice que el que oye, pero el que hace, entonces está siendo obediente, ¿sí? Para ser obediente se necesitan esas dos ingredientes. ¿Cuáles son? Oír y hacer. Entonces serás. Entonces seremos ¿qué? Obedientes, ¿verdad? Oír, obedecer, entonces seré obediente. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño que te decían, ve por tal cosa y tú decías, ahorita? ¿Sí se acuerdan de ese de ahorita? Ahora como papás, díganme, ¿cómo lo oyes? Se oye muy diferente, ¿va? Se oye muy diferente porque de ese de ahorita, y tú dices, híjole, ahorita es ahorita. Y nos han educado, ciertamente en nuestra educación, es a que queremos las cosas allá. Pero no estamos muy dispuestos a hacerlas. Entonces, la diferencia entre querer
entre oír y hacer es que el ingrediente que nos faltaba, el que resulta, ¿cuál es? Es la obediencia. La obediencia va a hacer la diferencia en toda nuestra vida. Porque la Biblia es una serie, perdón por los efectos especiales, la Biblia es una serie de instrucciones. La Biblia es una serie de instrucciones y son para sus hijos, para los hijos de Dios. La tienes, pero para hacerla se necesita un corazón dispuesto. Se necesita una actitud diferente. Cada uno de nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos ciertamente este hijo es así, así y asado. Este otro hijo es así, así y asado. Y sabemos y reconocemos las virtudes de cada uno y también conocemos los defectos de cada uno. Y de la misma forma Dios, ¿cuánto más crees que nos conoce? Si yo sé cómo es Carlitos. Carlitos tiene estas virtudes. Pero también Carlitos tiene estos grandes defectos. Y así ponle tu nombre y sabrás que Dios dice, yo sé que tiene estas grandes virtudes, pero también sé que tiene estos grandes problemas. Y yo ponía en algún momento una ilustración que me hicieron llegar, que la iglesia ponen a una persona en un carro con una llanta ponchada. Dice, es como aquel que no cambia la llanta del carro, no va a llegar lejos. Es cuestión de actitud. O sea, tu actitud es como un carro con una llanta ponchada. Si no la cambias, no vas a llegar lejos. Y de la misma manera, hoy te quiero hablar muy, muy francamente y decirte, la construcción con todo esto, dices, bueno, ¿y qué viene? Bueno, se necesitan ingredientes. Para construir necesitamos una actitud, necesitamos obediencia y necesitamos de verdad estar leyendo el manual del arquitecto. Los planos son muy claros, pero a veces no los entendemos. Y hay que acercarnos y decirle, no entiendo este símbolo, ¿qué quiere decir? Dime, porque no lo entiendo. Porque nosotros somos los albañiles y Él es el arquitecto. Entonces, Señor, quiero ser muy honesto y no entiendo el plano. ¿Te identificas con este comentario? ¿Sí te identificas? De lo que se trata entonces es ser muy honestos. Porque aquel que se presenta delante de Dios, lo he dicho muchas veces, y no es auténtico, algo está encubriendo, se maquilla para dar la mejor impresión cuando Dios dice, ay hijo, por favor, ¿a quién quieres engañar? Así que lo primero que hay que hacer es quitarnos todo delante de Dios. Nos conoció desnuditos. ¿Sí? Sabe el lunar que tienes en la nacha. Así. Y ese es el Dios en el que conocemos. Bueno, te decía, necesitamos cimientos, necesitamos actitud, necesitamos obediencia, necesitamos los planos, necesitamos dónde echar mano. Señor, si me estás pidiendo edificar, necesito dónde edificar. Para hacer todo eso, quiero hoy que me digas, ¿en qué crees que te ayudaría protegerte la cabeza? Haciendo una analogía es los pensamientos. En nuestra vida, el diario vivir, siempre van a haber flechazos. Y no son, a ver si son muy directos. Te va a ir mal. Te sientes enfermo. No te alcanza. Y crees que te está hablando con poesía. No, te está hablando muy derecho. Entonces todo esto es protegerte, es consultar al Señor y decirle, Señor, de verdad ayúdame. Hoy quiero que tú me protejas. Bendíceme. ¿Te acuerdas que Gris les decía, no puedes bendecir a nadie, a alguien más, si tú mismo no te has bendecido? Tú eres quien tiene que estar bendecido para dar lo que... Nadie puede dar lo que no tiene. Así que, Señor, no hablo de dinero, no hablo de... Señor, hablo de tu bendición. Hablo de tu bendición. Bendíceme. Hoy va a ser un buen día. Hoy va a ser un día excelente.
pero no quiero, Señor, las flechas, los dardos, la llave Stilson que me avientan desde el 5º piso, no quiero que me haga daño, protégeme. Ahora, dirás, bueno, ¿y qué un chaleco de estos, qué te hace? ¿Cuál será la función de un chaleco de estos? Las señales. Que vean dónde andas, ¿no? Muchas veces, en alguna ocasión, hay gente que por esta cosa han sabido dónde está y lo ubican perfecto. Yo te quiero decir que a lo mejor en la vida de un cristiano esto es fundamental, porque tú resaltas donde te pares. Chris lo ha comentado y seguramente lo has vivido tú sin saberlo. A la tienda que entras y está vacía, entras y después de ti se empieza a llenar la tiendita. Paz y paz y paz. Dices, chino, ya debí de haber pagado antes porque ahorita ya me tengo que esperar atrás de 5 o 6 personas. Bueno, la verdad es que tú traes bendición a donde te pares. Entonces, si tú te bendices y te cubres y te identifican, dicen, wow, ahí viene un cristiano. Pero dependerá también del lenguaje. ¿Has oído a los albañiles? ¿Tienen fama de aventar flores? Pero no flores de adiós, no. Avientan pedradas, ¿verdad? Bueno, pero no nos espantemos porque andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es importante que sepamos que existe todo. Y todo lo ha puesto el Señor. Pero no todo nos conviene. No somos parte de esa disfrutar de eso que ellos llaman vida. Yo le comentaba, y perdón, voy a ser un poco explícito, teníamos unos trabajadores y siempre se estaban mentando la madre, siempre, todo el tiempo. Eran compadres. Y un día había uno molesto en una orilla. Le digo, ¿qué pasó ahí tu compadre? No, pues me mentó la madre. Le digo, sí, siempre se la están mentando. No, pero ahora fue diferente. Ahora fue diferente. Yo te quiero, de verdad, esto es algo que vivimos, caminamos. No podemos hablar el mismo lenguaje. Lo entendemos, pero nuestra boca también tiene que cambiar. Y esto no nos hace alguien que, uy, pues a ver qué piso te aguanta. No. No nos hace gente menos especial. Todos somos especiales. Pero hay algo que nos ha hecho diferentes. Si tenemos un objetivo que es hacer cimientos, no nos vamos a comportar igual que albañiles. Nos vamos a comportar de una manera diferente. Y ahora podré decirte que cada cosa tiene su función. Hay herramientas para hacer cosas. Yo con esto no me voy a poner a derribar un muro. Esto no me sirve. Necesito algo adecuado para derribar un muro. Y cada cosa tiene su función. Así, si nosotros oímos, pero no hacemos, entonces no estaremos siendo sabios. Tendremos que ser congruentes nuestro hacer con nuestro decir y nuestro actuar. La congruencia tiene que ser parte de esa herramienta para nosotros como cristianos. Ahora, es importante lo siguiente, solo por asentarlo. ¿Es Lucas qué? Lucas 6:46. Quiero asentar esto. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pregunta, ¿es nuestro Señor? A ver, pero como que cada vez algo menos. A ver, de este lado, ¿es nuestro Señor? Sí. ¿De este lado es nuestro Señor? Sí. Ok, pero no se trata de hacer competencia, simplemente sí los quiero escuchar. Esto sí es comprometernos, porque decir, tú eres mi Señor, implica hacer lo que el Señor dice. Porque si no, seríamos lo que dice. ¿Por qué me llamas Señor? Si no haces lo que yo te digo. Y palabras tan directas en nuestra vida son como, hijo, ve por las tortillas, ahorita. Y ese ahorita, aunque parezca broma, también lo hacemos nosotros. Nada más que tiene distintos nombres. ¿Qué crees
que nos ha pedido el Señor que hagamos nosotros? ¿Que leas toda la Biblia? ¿Crees que sea lo necesario? Son herramientas, es el manual. Justamente en esa planta de la que les decía de cereales, era una torre de Babel, habían ingleses, habían americanos, habían italianos, habían de muchas nacionalidades. Y cada equipo que había, cada equipo tenía su propio manual para instalar mecánicamente, eléctricamente, todas las especificaciones. Y a mí me tocó una área, me tocó hablar con en un equipo era un español y en otro era un inglés. Con el español, pues, en alguna ocasión me dijo, mira, a mí me pagan por hora, pero yo no te puedo dar instrucciones si tú no has leído el manual. Así que depende de ti lo que quieras que me paguen. Uy, me la aventó muy feo. Entonces me dice, empieza con el manual, este es el mecánico, este es el eléctrico y este es... Entonces cada uno era un librote como... Al día siguiente me dijo, ¿ya leíste el manual? Le digo, todavía me falta. Bueno, pues mañana. Si a mí me siguen pagando, no te preocupes. Entonces Nestlé así como que me decía, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Entonces por un lado era esa situación, espero que me estés entendiendo, de que tenía la presión de sacar las cosas, pero tienen que ser de acuerdo al manual, porque tenemos que dar una garantía del trabajo hecho. Entonces, quien certifica es el que vende el equipo y dice, tiene que ser de acuerdo al manual. Entonces, la responsabilidad era sobre el tercero, ¿qué pasó? Ya lo hice. Ya, a ver, pues ahora explícame. Entonces llega el español, se para frente al tablero de control, lo abre y me dice, ¿por qué está esto así, esto así, esto así, esto así? Si ya leíste el manual. Dije, ching, tienes razón. Entonces agarré y llamo al técnico, le digo, a ver, quítame esto, por favor, le doy las instrucciones, empieza, me dice, en 3 horas vengo y hacemos las primeras pruebas. Y así fue, en 3 horas como inglés, el gallego, llegó y empezamos a hacer pruebas. Pero todo esto te lo platico porque el manual aquí está. El manual aquí está. Dependerá de cada uno de nosotros la bendición para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra familia. Pero déjame decirte que la decisión que tú tomes va a trascender a las siguientes generaciones por causa tuya. Porque tú tomaste una decisión correcta o incorrecta en su momento. Entonces, llega y me dice, ¿ya lo hiciste? Sí. ¿Ya están los cambios? Sí. Ok, échale de este lado, vamos a empezar con pruebas al vacío. Y corrió y jaló todo el sistema. Cuando hicieron la cuenta, me dijeron, ven a una junta. Llegué, me senté. Se sentó el español, se sentó el ingeniero, porque yo nada más era la parte de control y otro era civil y otro era mecánico y otro para un equipo. La cuenta de control sale en tanto, la cuenta de civil sale en tanto, la cuenta de eléctrico vale tanto. Entonces cada especialidad tenía su monto. Y algo que nos dice el ingeniero, dice, estuvieron sobregirados sobre su área. Pero quiero saber, ¿está certificado tu trabajo? ¿Valió la pena tu trabajo, el esfuerzo, el tiempo? Dije, por mi parte sí, se hizo las cosas de acuerdo a cómo está el manual. Yo sí, perfecto, eso es lo que quiero saber. ¿Podemos irnos y hacer las cosas por la libre, por el modo facilito y por el modo difícil? El facilito es hacer ingeniería sobre las patas, o sea, poner alambritos mal hechos, construir cosas mal, pero hacer lo correcto va a implicar tiempo, va a implicar que tú te metas a estudiar, va a implicar que tú te metas a ejecutar, a ensuciarte, va a implicar que hagamos cosas, va a necesitar nuestro tiempo para poder hacerlo. Y entonces vendrá el del equipo y dice, está bien, tiene nuestra certificación y la garantía de que las cosas son así. El equipo te va a durar X años. Y la garantía nosotros te la extendemos por X años. Y todos los beneficios que vienen después de hacer las cosas correctas
nosotros lo avalamos. Eso, espero que me estés entendiendo de una manera en que ya no es tan analogía, sino que te estoy diciendo que en la medida que nosotros le llamemos Señor, Señor, y nosotros nos metamos y le creamos y trabajemos y hagamos, entonces esto será una verdad en nuestra vida. Pero si llevamos 2, 3 años haciendo lo mismo, y algo no está cambiando, entonces no estamos creyendo, algo no está haciéndose bien. Yo entiendo que lleguemos con vicios ocultos, con situaciones cada quien que tiene que arreglar, y Dios no nos exhibe, eso te lo quiero decir. Pero si seguimos después de 5 o 6 años con los mismos vicios, con las mismas, algo no está bien. Algo no está bien. Por eso la importancia de hacer los 2 cimientos va a razón de aquel que lo hace de la forma correcta y edifica sobre la roca, entonces está haciéndolo para larga vida. Pero aquel que construye sobre la arena, está haciéndolo para un poco tiempo, muy corto tiempo. Está construyendo sin bases. Nuestra vida es así, esa es nuestra vida. Hay que construir con bases. Los fundamentos, si me estás entendiendo, son esas pequeñas piedritas o esos pequeños ladrillos que tenemos que irle dando y son valores en nuestras vidas. La Biblia no nada más es pórtate bien y todo te va a ir bien. No es cierto. Habla de toda una filosofía de creer. Todo eso. Pero sabes, si oímos y hacemos, entonces ¿habrá qué? Obediencia. Y si soy obediente, entonces algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar en mi vida. Había un ejército, de hecho esta historia la leí de los, ¿cómo se llaman? Historiadores. Había una legión romana, el ejército romano tenía la característica de aquel entonces de ser demasiado disciplinado, no sé si ahora lo comparen con algo de aquí o de donde digan ese parámetro, pero era demasiado disciplinado. Y llegaron a un valle y establecieron el campamento, pero llegó un mensajero a caballo, le dio el papel al encargado, al alto rango, y lo único que decía es, muévanse de ahí, váyanse al lugar más alto. ¿Sabes? Si este amigo se hubiera puesto a decir, ¿por qué? ¿A dónde vamos a movernos? ¿Qué quieren que hagamos? Dice que tomaron sus cosas, que inmediatamente se movieron y se fueron al lugar más alto. Se había roto una represa a X distancia de ahí y arrasó todo el valle. Si hubieran esperado a darles una respuesta satisfactoria, hubieran perdido muchísimas vidas. Y literalmente la explicación radica en ser obediente sin esperar el porqué. Si Dios te dice, de verdad que hay un sentido. Muchas veces como hijos, ahorita viene acompañado de un ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿O estoy equivocado? Oye, cuando llegues por favor te reportas para ¿y por qué? No preguntes nada más. Y todo esto parece ser algo como cómico, pero es parte de una formación familiar. Porque cada instrucción tiene su sentido. Por favor, tú haces esto y el fulano hace aquello. Cuando llegas y ves que cada uno hizo lo que se le pidió, se complementa y dices, wow, las cosas estamos bien, porque yo hice esto, él hizo aquel y el otro. Juntas todo ese trabajo y dices, la casa está trabajando. Este es un hogar con cimientos donde nadie discute. Y sabes,
La instrucción todavía es más bella cuando el ingrediente o el fundamento o la piedra angular, ¿te acuerdas que te enseñé lo que era la piedra angular? Es donde dos columnas que tienen sus fuerzas se unen, pero cada una tiene su fuerza, pero la piedra que está aquí es la que sostiene las fuerzas. Ese es lo que se llama la piedra angular. Cuando la piedra angular de nuestra familia es Cristo, te aseguras que todo va a estar bien. Hoy quiero decirte que para entender o comprender que los cimientos de alguien sabio implica más esfuerzo, ciertamente así es. Construir sobre la roca duele. Yo no sé si alguien haya golpeado piedra, cantera o piedra. Te vibra hasta el marro, ¿no? Y dices, ¿valdrá la pena? Y yo creo que cuando después de algunos años ves que realmente valió la pena, dices, ¿está cómo sudé? Pero valió la pena. Y así es la vida en Cristo. Podemos irnos por la libre. Podemos irnos. ¿Te acuerdas que te decía también que el pueblo de Egipto fue sacado, el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Y ese recorrido lo podrían haber hecho en 11 días. 11 días. Y se hizo en 40 años. Y en esos 40 años seguramente quiero que entiendas lo siguiente. Cada uno de los que salieron de Egipto no pudo entrar a la siguiente etapa porque no hubo un cambio de mentalidad. Tuvo que quedarse esa generación en el desierto para que la generación que entrara fuera una nueva mentalidad. Y a veces eso implica muchas cosas. Dolor, llanto, trabajo. Y créeme, muchos rezongamos con el Señor y le decimos, ¿por qué? Pero no preguntes. Hazlo. Hazlo. De verdad, Dios tiene las respuestas. Hoy en particular quisiera decirte que el ser obediente trae una gran bendición. Cuando tú eres obediente le das satisfacción al Padre. Cuando eres obediente le das satisfacción a un Padre. Y vas a hacer cosas a pesar de que te duelan o no te guste. Pero si eres obediente vas a decir, está bien, lo hago. Y vas a darle un gusto mayor a Dios. Daniel tiene mucho una frase que dice, si eres mi hijo, aunque truenes materias, vas a seguir siendo mi hijo. Si llegas con un 5, eres mi hijo. Pero si sacas 10, como papá voy a decir, este es mi hijo. Y esa es la diferencia. Y esa es la diferencia de agradar a Dios o irte por la vía larga. Porque las cosas se van a hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. Entonces, qué bueno que sea contigo. Mi amado hermano, depende de una actitud, depende de cambiar una llanta a tiempo, dependerá de orillarte en el camino, sacar el gato, meterte, ensuciarte, cambiar la llanta para que esa actitud en tu vida sea cambiada. Obedece. Obedece. Hoy, por último, quisiera, si me acompañas, por favor, ayer vimos Proverbios 31, de aquí Proverbios 31, 10, y este es ¿este lo puedes ver? 31, 10 en adelante. Hoy quiero dar gracias a Dios también. Punto y aparte. No son cosas diferentes, pero quiero dar gracias a Dios por las mujeres de este ministerio. Porque un ministerio se sostiene a base de oración.
Y sabes que las mujeres han cambiado muchas cosas en la vida humana. Trastornan nuestras vidas como hombres. Nah. Damos gracias a Dios por sus vidas. Fíjense que hay una historia judía que era una pareja que se amaba mucho, pero tanto se amaba, no podían tener hijos, no podían tener hijos. Los dos eran estériles. Y decidieron hacerse felices uno al otro. Se separaron y buscaron parejas. Ella se casó con otra persona, él se casó con otra persona, pero algo extraordinario e increíble pasó. El hombre que se había casado con la otra mujer se hizo como a la mujer, pero el hombre que se casó con la mujer judía se hizo a las costumbres de ella. Muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Sabes, las mujeres pesan mucho en nuestra vida. A veces nos pueden cambiar el sentido de tantas situaciones en nuestro hogar por la sabiduría de ellas. Hoy quiero agradecerles y primeramente decirles que las mujeres de este ministerio de verdad son algo increíble. Este ministerio está por gracia de Dios, pero por sus oraciones también. Así que yo sé que Dios tiene grandes proyectos para las mujeres de Recibe la Gracia. De verdad. Les bendigo en gran manera a cada uno de ustedes.